Padre nuestro, Padre nuestro. Vamos a estar iniciando estudios sobre esta oración modelo y, y quisiéramos comenzar considerando Mateo 6:9, la primera parte de esta oración modelo, bien conocida o mayormente conocida como el Padre nuestro. Así que leemos en Mateo 6:9 lo siguiente. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Aquí Jesús está revelando algo maravilloso. O sea, la Biblia está llena de nombres, de títulos eh, de Dios. O sea, hay diferentes nombres, epítetos, maneras en las cuales se puede llamar a Dios, como el Todopoderoso, el Eterno, el Creador, Dios, Jehová, el gran yo soy. eh, o sea, hay un sí, Adonai, Señor, dueño, soberano. O sea, hay tantos nombres que se pueden dar a Dios, y cuando Jesús nos está enseñando cómo orar, lo primero que menciona es cómo referirnos a Dios. Y de esta forma Jesús nos está revelando el corazón de Dios. De esta forma Jesús nos está dejando saber qué es lo que está en el corazón de Dios, cómo Dios desea que le llamemos. Y hay veces que utilizamos todos estos nombres, eh, no alternos, pero podríamos decir complementarios a Dios, ¿verdad? Que sabemos que son ciertos. Sin embargo, el nombre por el cual Dios prefiere ser llamado es Padre. Y esto nos está revelando Jesús. Dios quiere ser conocido como Padre, Dios desea ser conocido como Padre, Dios desea revelarse a nuestras vidas como Padre, Dios desea que nosotros sepamos que Él es nuestro Padre, que nosotros tengamos la convicción y la seguridad de que Él es Padre, de que esa es su identidad, de que Él es Padre de todos. Y Jesús, cuya misión era glorificar al Padre, revelarnos su nombre, nos enseña aquí en este versículo a referirnos a Dios como Padre. Pero no solamente como un vocablo que Él quiere que expresemos, sino también, o sino más bien, como una convicción que estamos declarando. Y por eso Jesús hace mucho énfasis en que Dios es nuestro Padre. No solamente que Él desea que le llamemos Padre, como si eso fuera solamente un título, sino que Él quiere que nosotros sepamos que Él es nuestro Padre, que Dios es un Padre en verdad. Y sabemos que Dios es un Padre en verdad porque Cristo asimismo nos lo reveló. Cristo constantemente eh, apeló a Dios como su Padre y como nuestro Padre. Y sobre eso vamos a ver algunos versículos, ¿no? Pero Cristo desea revelarnos que Dios es un Padre en efecto, en verdad. De hecho, Juan, en una de sus cartas, creo que en segunda de Juan, creo que el versículo 3 que dice que Cristo es hijo del Padre en verdad y en amor. O sea, que Dios es verdaderamente un Padre y Cristo es verdaderamente un Hijo. Y eso confirma el hecho de que Dios es Padre y que Dios sabe ser Padre, verdaderamente sabe ser Padre, y que Él al darnos a su Hijo, nos prueba y nos demuestra que nos ama tanto a nosotros como a su Hijo, por lo tanto, no es menos Padre nuestro que de Cristo. O sea, Dios es Padre y Él desea ser conocido como Padre, pero no solamente como que Él es el Padre de Cristo, sino Él desea que nosotros nos acerquemos a Él como un niño se acerca a su Padre, teniendo la seguridad, la convicción de que ese es su Padre. Y en caso de nosotros con Dios, de que Él es nuestro Padre. Y Jesús, de hecho, el contexto de Mateo 6, ese primer inicio, ese comienzo de Mateo, de la oración modelo, ¿verdad? Del Padre Nuestro, que dice Padre Nuestro que está en los cielos, Padre Nuestro, viene dentro de un contexto donde Jesús viene reiterando una y otra vez el término Padre vuestro o vuestro Padre o tu Padre, cuando se refiere a Dios.
Por eso leemos del versículo de 6 al 8, o sea, varios versículos antes, hasta el 8, justo el versículo antes de comenzar la oración o la forma de orar, dice del versículo 6 al 8 de Mateo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto, en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que todo que vosotros lo pidáis. Esto es tremendo, ¿no? Eh, Estos versículos no solamente nos presentan el énfasis de orar, dice, ora a tu Padre que ve en secreto, tu Padre, vuestro Padre. O sea, Jesús quiere enfatizar en la mente de sus oyentes, no solamente de sus discípulos, sino todos aquellos que estuvieron en el Sermón del Monte, el hecho de que Dios es nuestro Padre. No solamente suyo, sino también nuestro. Ahora, eh, el hecho de que Dios sea nuestro Padre lo trae mucho más cercano a nosotros. Tanto así que Jesús termina diciendo en el versículo 8, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. O sea, Él está pendiente. Como es un padre, Él está pendiente de cuáles son tus necesidades. Y eso es interesante mantenerlo presente. Como Él es un padre, Él está pendiente de cuáles son tus necesidades, mis necesidades, nuestras necesidades. Así que encerrado dentro de lo que es el término Padre Nuestro está la convicción, la seguridad, el énfasis de que Dios es nuestro Padre y que Él desea ser llamado como Padre. Y a la vez se enfatiza el punto de que Él está pendiente a nuestras necesidades. Y ya Él conoce cuáles son nuestras necesidades antes de que le pidamos. Muchas veces nos sucede que pedimos no conforme a lo que conviene, es decir, no conforme a nuestra necesidad, a nuestra verdadera necesidad, sino conforme a lo que creemos que son nuestras necesidades. Pero cuando finalmente pedimos conforme a como conviene, es decir, porque el Espíritu intercede en nuestros corazones con gemidos indecibles, extrayendo de nuestra boca y de nuestros corazones el pedido de aquello que verdaderamente conviene y que Dios nos quiere dar, entonces Dios puede libremente dispensar sus bendiciones, como Él desea, ¿no? En la abundancia en que Él desea, que es mucho más abundante de lo que nosotros pedimos o pensamos, ¿verdad? Naturalmente. Eh, y esto no es un pensamiento revolucionario de Jesús. O sea, Jesús sí era un poco revolucionario, pero dentro del contexto cultural, eh, pero, o sea, cultural del pueblo judío. Pero esa cercanía que Jesús estaba tratando de presentar acerca de Dios como Padre, esa ternura que era el tema favorito de Cristo acerca del Padre teniendo cuidado de sus hijos, sí era revolucionario por aspectos culturales y por una falsa comprensión que se tenía acerca de Dios. Sin embargo, no era revolucionario en el sentido de lo que verdaderamente enseñaba las Escrituras desde el Antiguo Testamento. En Isaías, vamos a leer algunos versículos, ¿verdad? Que enfatizan la paternidad de Dios, ¿verdad? En el Antiguo Testamento dice en Isaías 63:16, pero tú eres nuestro Padre, si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Jehová, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. Así que, ¿verdad? Y este versículo presenta a Dios como nuestro Padre. 64:8, Isaías 64:8 dice, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Así que Dios es Padre de todos los que son obra de sus manos, es decir, de todos los seres humanos. Tú eres nuestro Padre, vemos que se enfatiza nuestro Padre, nuestro Padre.
También en Jeremías 3:19 se dice lo siguiente: yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis Padre mío y no os apartaréis de en pos de mí. Este era el deseo de Dios, que lo llamemos Padre mío, Padre mío, y no os apartéis de en pos de mí. Es decir, el deseo de Dios es que lo llamemos Padre mío, mío, nuestro, que lo hagamos nuestro, de manera individual y de manera personal, digamos, Padre mío, y que no nos apartemos de Él. Ese es el deseo de Dios como Padre, que, que seamos sus hijos y que no nos queramos apartar de Él. ¿Qué padre quiere que sus hijos se aparten y se alejen de Él? En Proverbios capítulo 8, Cristo hablando como la sabiduría, dice, con Él estaba yo ordenándolo todo, con Él estaba yo ordenándolo todo y fui su delicia en todo momento. Dios siente delicia cuando tiene a sus hijos con Él y les deja saber que ellos son su delicia. Y Dios de eso está hablando. Padre mío me llamarás Padre mío y no te apartarás de mí. Así que cuando nosotros verdaderamente hacemos a Dios nuestro Padre, no nos apartamos de Él, permanecemos cerquita de Él. Y cuando Jesús está enseñando a orar diciendo Padre nuestro, está apelando a un reconocimiento de parte del hombre al expresar estas palabras, ¿verdad? Y a una convicción de que Dios verdaderamente es nuestro Padre y que no está lejos de nosotros y nosotros lejos de Él. De que al reconocerlo como nuestro Padre, estamos cerquita de Él, estamos en su seno, estamos juntamente con Cristo en lugares celestiales a la diestra del Padre, recostados del Padre, descansando en el seno del Padre. También leemos en Juan 20:17 lo siguiente. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí Jesús nos deja saber que Dios es tan Padre suyo como nuestro. Y hace el énfasis, subo a mi Padre y vuestro Padre. Tremendo. En Mateo 10:29 leemos, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. O sea, el conocimiento de que Dios es nuestro Padre nos da valor. El conocimiento de que Dios es nuestro Padre, perdón, leí el 29 y el 31. Mateo 10:29 y luego el 31. Nos presenta a un Dios como Padre, nos presenta que verdaderamente Él es nuestro Padre y cuando nosotros tenemos un concepto correcto de Dios, sabiendo que Él es nuestro Padre, lo hacemos nuestro Padre, también tenemos un concepto correcto de nuestro valor, porque somos sus hijos. Por eso dice que si Dios tiene cuidado a donde las aves, ¿verdad? Que ni un pajarillo cae a tierra sin vuestro Padre, sin que Dios lo note, sin que Dios esté pendiente de esto. Dice, así que no temáis, versículo 31, no tengas miedo, no vivas con miedo, no vivas con temor, no tengas miedo de las circunstancias que te están acosando, porque más valéis vosotros que muchos pajarillos. Dios no te está ignorando, Dios nunca está ignorando tu situación. Él, como ya leímos, Él tiene conocimiento, Él ya sabe de qué cosas tenemos necesidad, porque valemos para Él mucho más que los pajarillos. Tremendo, esto es hermoso. Así que el, todo esto está implicado en decir Padre nuestro. Cuando nosotros decimos Padre nuestro, estamos reconociendo primeramente a Dios como nuestro Padre, nos estamos reconociendo a nosotros como hijos de Dios, estamos expresando una convicción de que estamos cerca de Él y Él está cerca de nosotros. Estamos reconociendo de que Él conoce nuestras necesidades y que valemos mucho para Él. Pero nosotros muchas veces cuando oramos decimos, Padre nuestro que está en los cielos. O sea, al papagayo, lo hablamos
simplemente como si fuera un abracadabra que nos abre las puertas del cielo o sea, nos abre las puertas del cielo, es como un ábrete sésamo para entrar en audiencia delante de Dios. Y pensamos que por esta palabrería conseguimos el oído de Dios, cuando en realidad lo que se está enseñando con decir Padre nuestro es todo lo que estamos considerando ahora. Y mucho más, ¿verdad? Porque siempre hay mucho más para considerar. Pero implica que la identidad de Dios, de que reconocemos que Él es un Padre, que Él es nuestro Padre de manera personal y particular, que Él quiere que estemos cerquita de Él, que Él tiene cuidado particular y personal de cada uno de nosotros, de que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad, de que valemos muchísimo para Él. En Lucas 12, versículos 6 y 7, se presenta, ¿verdad?, el mismo concepto de Mateo 10, con palabras un poco distintas y le añade algunos conceptos que no se mencionan en Mateo. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque los evangelios, juntándolos, presentan una imagen más completa. Dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ve, al decir vuestro Padre, al decir Padre nuestro, al nosotros reconocer a Dios como Padre, estamos reconociendo que así como Él no se olvida de los pajarillos, no se olvida de nosotros. Y el versículo 7 sigue diciendo, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Y esto es tremendo. Dice, no temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y esto es un punto que a mí me gusta enfatizar. Nadie en este mundo le interesa contar nuestros cabellos. Nadie en este mundo sabe cuántos tenemos, ni le interesa saberlo. Nadie en este mundo sabe cuántos se nos han caído, cuántos ya tenemos blancos, cuántos poquitos nos quedan negros, cuántos eran originalmente y cuáles y cuántos tenemos ahora. Dios sabe eso. Ese es el tipo de padre que Él es. Él le interesa cada detalle de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él no se olvida de nosotros, porque Él tiene su vista puesta siempre en nosotros, porque Él tiene cuidado de nosotros, porque valemos muchísimo para Él. Valemos muchísimo para Él. En Mateo 7:11 leemos lo siguiente, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden. Y esto es tremendo, esto nos presenta algo hermoso, porque nos dice que cuando nosotros reconocemos a Dios como Padre, pero Dios es el Padre perfecto, Dios no es pecador como los hombres, y la comparación que hace Jesús es con un Padre terrenal. Si los padres terrenales saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre, nuestro Padre, mi Padre, cuánto más mi Padre que está en los cielos dará buenas cosas o buenas dádivas a los que le pidan. Cuánto más, o sea, así como un padre da buenas dádivas a un hijo, así pero mucho más, ¿verdad? Aumentado, ¿verdad? Exponencialmente, mucho más Dios dará buenas dádivas a los que le pidan, pero a los que se acerquen a Él como Padre, a los que se acerquen sabiendo que Él tiene, que su corazón es el corazón de un Padre, que tiene conocimiento de cada detalle de la vida de sus hijos, que sabe de qué cosas tenemos necesidad, que Él quiere tenernos cerca, que Él busca hacernos bien, por eso dice buenas cosas, que Él solamente quiere darnos buenas dádivas. Todo esto está implicado al nosotros orar Padre nuestro. Es reconocer que verdaderamente Dios es un Padre que solamente tiene buenas dádivas y buenos pensamientos para con sus hijos, que valen muchísimo para Él, tanto así que ningún detalle de su vida escapa de su mente, y eso está implicado en que aún los cabellos de nuestra cabeza estén contados, que desea que permanezcamos cerca de Él.
En Juan 16, 26 al 27, dice, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Tremendo. Jesús dice que Él nos rogará al Padre por nosotros porque el Padre mismo nos ama. Es decir, Cristo dice que Él no tiene que rogar al Padre para que el Padre nos bendiga. Está hablando acerca de orar al Padre en su nombre. O pedir al Padre en el nombre de Cristo o en el nombre de Jesús. Acercarnos a Dios en el nombre de Jesús. No implica que Cristo tiene que convencer al Padre de que sea bueno con nosotros. No. Por eso Él dice, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Es decir, yo no tengo que rogarle al Padre para convencerlo, para que Él sea bueno con ustedes y les dé buenas dádivas, buenas bendiciones, buenas cosas. Dice, yo no tengo que convencerlo de que Él sea bueno con ustedes porque Él mismo os ama. Por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pedir en el nombre de Jesús es otra cosa que más adelante podríamos explorar, que ya hemos mencionado en otras presentaciones bastante antiguas, pero pudiéramos rescatarlo y capaz que expandirlo un poco más. Pero ¿verdad? Resumidamente o resumiendo, lo que significa pedir en nombre de Cristo es pedir en el carácter de Cristo, es pedir en el conocimiento de Cristo, pedir en la verdad que Cristo nos reveló. Pedir en el nombre de Jesús es pedir en el carácter de Cristo, en el Espíritu de Cristo, que oraba diciendo, gracias Padre porque me escuchas, porque yo sé que tú siempre me escuchas. Es orar sabiendo que Él es un Padre amante, orar teniendo un conocimiento correcto acerca de cómo es Dios y que Él es un Padre que nos ama y que solamente tiene buenas dádivas para darnos. Y por eso Jesús dice, en aquel día pediréis en mi nombre, es decir, en mi carácter. Cuando nosotros pedimos en su carácter, cuando nosotros pedimos en el Espíritu de Cristo, cuando nosotros pedimos conforme a las buenas dádivas que Dios tiene para con cada uno de nosotros, Cristo no tiene que convencer al Padre de que nos dé esas buenas dádivas, porque el Padre mismo nos ama y nos quiere dar esas buenas dádivas. Y las recibiremos cuando las pidamos en el Espíritu de Cristo, que implica pedir conforme a lo que conviene, pedir conforme a la perfecta, santa y justa voluntad de Dios, de lo que Dios desea darle a sus hijos, que siempre es bueno y siempre sus pensamientos para con nosotros son pensamientos de paz. Y ven cómo se va expandiendo todo esto. Estamos hablando más que de Padre Nuestro. ¿Qué implica decir Padre Nuestro? Todo esto encierra el término Padre Nuestro. El reconocer a Dios como nuestro Padre implica saber que Él es em, amoroso y que Él tiene amor y que Él es amor y que Él nos ama de manera particular e individual, saber cuánto valemos para Él, saber que Él tiene un cuidado particular y personal de cada uno de nosotros, tanto así que tiene conocimiento de cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, reconocer que Él solamente tiene buenas dádivas para darnos, saber que Él tiene conocimiento de las necesidades nuestras aún antes de que las pidamos, de que Él no es distante, sino un Padre cercano, pendiente a sus hijos. Todo esto implica decir Padre nuestro. Cuando nos acerquemos de ahora en adelante en oración a Dios y digamos Padre, recordemos todo lo que implica decir Padre. Implica una convicción de todo esto que estamos hablando. En Mateo 23, perdón, Juan 16, ok, ese ya lo leí. Mateo 23:9 dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Solamente hay un Padre perfecto, solamente hay un Padre como Dios. No hagamos de ninguna persona en la tierra nuestro Padre en el sentido de que no ocupe el lugar de Dios. Que no hagamos de ninguna persona en la tierra esa persona que que dispensa las buenas dádivas, que nos da valor, que nos da identidad, que, que nos revela cuán amados somos.
O sea, nadie puede tomar el lugar de Dios en este aspecto. Solamente reconocer a Dios como nuestro Padre es lo que nos va a dar a nosotros ese sentido de valor em, incalculable, esa seguridad de un cuidado paternal. eh, Cuando si nosotros hacemos de cualquier persona en la tierra am, la fuente de nuestra identidad, la fuente de nuestro valor, la fuente de de nuestro bienestar y de nuestra felicidad, esa persona está ocupando el lugar que solamente Dios puede ocupar. Solamente cuando nosotros reconocemos a Dios como la fuente de todas estas cosas, es decir, la fuente del amor, la fuente de las buenas dádivas, la fuente de nuestro valor, porque somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Cuando nosotros hacemos a Dios eso, em, podemos experimentar verdadera paz, verdadera seguridad y lo que es ser librados del temor. Por eso dice, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Cuando nuestro valor esté fundamentado en un conocimiento, una convicción de quién es Dios y lo que es Dios para nosotros y cómo Dios desea que lo veamos, que lo conozcamos, entonces ese temor va a desaparecer. Pero cuando nosotros dejamos que cualquier persona en este mundo ocupe el lugar ese de nuestro Padre, el lugar que le pertenece a nuestro Padre, el lugar que le pertenece a Dios en nuestra vida, que es el lugar de un Padre amante, el lugar de aquel que tiene cuidado especial de nuestra vida y que le da sentido y valor a nuestra vida, entonces perdemos precisamente nuestro valor y nuestro sentido de valor y, y sentimos temor y sentimos que tenemos que valernos por nosotros mismos y buscar nosotros mismos nuestras propias, ¿verdad? Nuestros propios intereses. Perdemos ese sentido de que hay alguien que cuida de nosotros y que vela por nuestros intereses. Y entonces nos vemos involucrados en esta lucha por supremacía en medio de un mundo donde sobrevive el más apto y el más fuerte. Y Dios nos quiere librar de ese reino, Dios nos quiere librar de ese pensamiento, Dios nos quiere librar de ese sistema de valores, donde valemos basado en cuanto a lo que logramos obtener o alcanzar en este mundo. Porque los hombres, los seres humanos o sea, fracasamos. Los seres humanos fallamos, cometemos errores. Y cuando algún ser humano que está ocupando el lugar de Dios aquí en este mundo y ocupa el lugar de nuestro Padre, nos falla, se va a derrumbar nuestro mundo y nuestro sistema de valores va a colapsar. Y vamos a comenzar a buscar sentirnos valiosos por medio de cualquier otra cosa que no sea el saber que somos hijos de un Padre amante que resulta ser el soberano del universo y que tiene un cuidado especial y particular de nosotros y que tanto le interesamos que tiene hasta los cabellos de nuestra cabeza contados. Y esto lo menciono porque es importante saber que nada ni nadie puede ocupar ese lugar, solo Dios. Solo Dios puede darle verdadero valor y sentido a tu vida. Solo Dios como Padre puede eh, darle verdadero valor a nuestra vida y revelarnos un concepto correcto de cuán valiosos somos. De tal manera amó que dio a su Hijo unigénito. Nos ama tanto como a su Hijo. Y si a su Hijo Dios le ha dado todas las cosas, el Padre ama al Hijo y le ha dado todas las cosas ha dado en su mano, nos dice Juan 3:35. ¿Qué nos dice esto? Si Dios le dio todo, no se reservó nada, sino que le dio todas las cosas a Cristo y a nosotros nos dio a Cristo, ¿qué nos da a nosotros? Nos da todo. O sea, no hay nada que Dios se haya reservado para comprobar y para revelarnos nuestro valor para Él. Por eso Juan 17, Jesús orando, en Juan 17:23, Jesús dice, eh, para que ellos sepan que tú los has amado como también a mí me has amado. Es decir, Dios desea y Jesús, el pedido de Jesús, que nosotros sepamos que Dios nos ama tanto como ha amado a Cristo, es decir, sin reservas.
Sí, o sea, con un amor ágape que implica la dádiva de todas las cosas. No hay reserva de nada. Todo esto está implicado en decir Padre nuestro. No son palabras mágicas, es la expresión de una convicción, es la expresión de un conocimiento, de conocer a Dios como Padre. ¿Lo conoces como Padre? ¿Lo aceptas como tu Padre? ¿Aceptas que Él te diga que tú eres su hijo amado? ¿De alguna manera has escuchado en tu vida que Dios te deja saber que tú eres su hijo amado? Déjame decirte que constantemente Dios ha estado tratando de revelarte, porque Él constantemente te lo ha estado diciendo. Y yo no sé si te ha pasado como a mí, que por mucho tiempo hemos ignorado que Dios nos deja saber eso. Pero Él quiere dejarte saber ahora, hoy, que tú eres su hijo amado, en quien Él tiene contentamiento y complacencia. Él se place en tenerte cerca de Él. Él se place en darte buenas dádivas. Él se place en darte aquellas cosas que tú necesitas. Él se place en que estés cerquita de Él. Él se place en que tú sepas cuánto tú vales para Él. Y Él se place en que te acerques a Él y le digas, Padre mío. Eh, Ahora, luego el Padre Nuestro, ¿verdad? En la oración dice Padre Nuestro y luego dice que estás en el cielo. ¿Y qué implica? ¿Por qué? ¿Por qué el énfasis de que está en el cielo? ¿Qué implica que Dios está en el cielo? ¿Sabe? Primero pensamos que implica que no está hablando de un padre terrenal, sino de alguien celestial, ¿verdad? Del Dios del universo, el creador del cielo y la tierra, el soberano, etcétera. Pero el decir que tenemos un padre, que hay un padre, que es el padre por excelencia, y que está en el cielo, implica algo muy interesante. El Salmo 115, versículo 3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué significa que está en los cielos? Veamos cómo se conecta la primera parte de este versículo con la segunda. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Es decir, Él es soberano. Su voluntad es suprema. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Y qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Él quiso? ¿Qué es lo que Él desea? Ya lo hemos visto. Él desea darnos buenas dádivas. Él desea bendecirnos. Él desea que estemos bien. Él desea que estemos cerca de Él. Él desea que lo llamemos Padre. Él desea revelarnos su amor. Él desea tener cuidado particular y especial de cada uno de nosotros. Pero vemos que el estar en los cielos está conectado en este versículo a la soberanía de Dios, a que Él está por encima de todo. Al estar en el cielo implica que Él está por encima de todo y que Él quiere, al estar por arriba de todo como soberano, que Él es todopoderoso, Él quiere utilizar ese poder para bendecir. O sea, al decir Padre nuestro, habla más bien del carácter y que está en los cielos, de alguna manera, se conecta con eh, la omnipotencia de Dios vinculada a su carácter paternal, a su carácter de amor. El que está en los cielos implica que Él es soberano sobre todas las cosas y que su poder siempre utilizado conforme a su identidad como Padre. Así que no solamente al decir Padre nuestro estamos reconociendo su carácter de Padre y sus características paternales, al decir que estás en los cielos le atribuye a él una soberanía donde Dios no solamente es un padre, sino que es un padre todopoderoso, para quien no hay límites y que puede hacer todo lo bueno que él desea hacer con sus hijos, él lo puede hacer. Toda necesidad que sus hijos están pasando, Dios la puede suplir, porque él es todopoderoso, pero esa omnipotencia está sujeta a su carácter paternal. Por lo tanto, él es un padre soberano, pero primero es padre y luego soberano. Y eso nos da paz y tranquilidad porque no hay nada
que nos acontezca, si estamos bajo la cobertura y bajo el cuidado de nuestro Padre paternal, ¿verdad? De nuestro Padre amoroso, nuestro Padre celestial, de ese Dios paternal, si estamos bajo su cuidado, no hay nada que nos acontezca que no esté dentro de su perfecta voluntad para los hijos. Y no estoy hablando de que sea el deseo de Dios que sus hijos pasen eh, tribulaciones, en el sentido de que Dios no se deleita en que la estemos pasando mal. Sin embargo, no importa la circunstancia que estemos pasando, porque los hijos de Dios son perseguidos, los hijos de Dios les acontecen cosas que Dios no desea que les acontezca. Sin embargo, Dios la utilizará para purificar nuestra fe, este, para que otros le conozcan. Dios lo utilizará a fin de cuentas para que eso redunde para nuestra bendición y para que otros también conozcan cómo es Él, que Él es un Padre, para que otros conozcan su nombre, su gloria, para que su nombre sea glorificado, es decir, para que se conozca la naturaleza de su carácter. Y cuando nosotros entendemos que, que Dios es soberano y es un Padre primero, y luego que es soberano en el sentido de que todo su poder está vinculado a ese carácter paternal, estemos pasando por el valle de sombra y de muerte, no vamos a tener a temer mal alguno, porque sabemos que Él está con nosotros. Sabemos que hay un cuidado particular. Nos dice también Deuteronomio 26:15, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Vemos que el hecho de que se hable de que Dios estando en el cielo implica que Él está mirando desde arriba, es decir, Él tiene un cuidado particular, Él tiene un conocimiento perfecto y que desde arriba, desde ese punto de supervisión, por decirlo de esta forma, desde el cielo Dios bendice a su pueblo y bendice la tierra. Así que se está reconociendo de nuevo carácter, pero también poder, la capacidad de Él dar bendición. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es decir, que Dios esté en los cielos implica que Él es el Padre de las luces, Él es un Padre que está por encima y de Él descienden las buenas dádivas. Padre nuestro que está en los cielos implica la revelación de Dios como Padre, el conocimiento y convicción de Dios como Padre, de un Padre que es todopoderoso y que esa omnipotencia es utilizada solo para dar buenas dádivas y dones perfectos, para derramar eso sobre todos sus hijos en todo el universo. Todo eso está implicado en decir Padre nuestro que está en los cielos. Cuando decimos Padre nuestro que está en los cielos, o cuando hemos dicho Padre nuestro que está en los cielos, vuelvo y hago la pregunta y hago hincapié en esto. Lo hemos dicho como un, ¿verdad? Como un abracadabra, como palabras mágicas, como un conjuro, como unas palabras que abren una puerta, o lo hemos dicho como la expresión de una convicción del conocimiento de quién es Dios como Padre y cuán poderoso es Él para derramar todas estas bendiciones. Implicado que toda su potencia está a disposición de su carácter paternal. ¿Y qué significa santificado sea tu nombre? ¿Qué es el nombre? El nombre es el carácter. El nombre es el carácter. Eso lo sabemos porque en Éxodo 33, 18 y 19 dice, entonces Moisés dijo, por favor, muéstrame tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré delante de ti el nombre de Jehová. Tendré misericordia del que tendré misericordia y me compadeceré del que me compadeceré. Así que Dios dice que Él va a hacer pasar delante de Moisés toda su bondad y proclamará el nombre. Cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, Dios le dice, haré pasar delante de mí, delante de ti toda mi bondad. Es decir, su gloria consiste en su bondad y en la proclamación de su nombre.
Así que proclamar el nombre es mostrar su gloria, proclamar el nombre es mostrar su bondad, haciendo de la gloria la bondad de Dios y, y el nombre una y la misma cosa. Y en el 34 5 y 6 cuando Dios cumple esto dice, entonces descendió Jehová en la nube y se presentó allí a Moisés. Y éste invocó el nombre de Jehová, es decir, él llamó el nombre, él pidió que se le mostrara ese nombre, que se le revelara el nombre, que se le revelara la gloria. Y Jehová pasó frente a Moisés y proclamó, Jehová pasa delante de Moisés y Jehová proclamó, Jehová, Jehová, que es decir, su nombre, que es yo soy, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios diciendo su nombre, proclamando su nombre, que es yo soy, que es decir, cómo es Él. Sí que el nombre de Dios es cómo es Él, es su forma de ser. El nombre de Dios es su gloria, es su carácter, es su forma de ser, es las características de su esencia que lo hacen ser lo que Él es. Así que cuando decimos santificado sea tu nombre, estamos diciendo que el nombre de Dios, es decir, su carácter, sea santificado. Y cuando nosotros hablamos de santificar, literalmente santificar es decir, hacer algo santo. Y nosotros no podemos hacer Dios santo. Dios en todo caso nos santifica a nosotros y nos hace santo a nosotros. Pero, ¿qué implica que nosotros santifiquemos el nombre de Dios o que el nombre de Dios sea santificado? Implica que nosotros lo reconocemos como santo, es decir, que nosotros reconocemos su carácter como santo y que tenemos un concepto correcto, un conocimiento correcto acerca de ese carácter, de ese nombre, que el nombre de Dios sea santificado, es que el carácter de Dios sea reconocido como santo, sea reconocido como justo. Y eso lo vamos a ver ahora en unos versículos. ¿Qué es ser santificado desde la perspectiva del hombre? En 1 Corintios 6:11 dice, y esto erais algunos, hablando de lo que, de diferentes pecados, de diferentes conductas pecaminosas que Pablo describe. Dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, cuando el hombre es santificado, implica ser lavado, implica ser justificado, que implica, en el caso del hombre, el perdón de los pecados, etcétera, pero es decir, implica también ser reconocido como justo y ser limpiado, ser purificado. Por eso también en Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Así que santificar implica purificar, implica lavar. Y cuando nosotros conocemos a Dios como Él es y los falsos conceptos que hemos tenido acerca de Dios como un tirano, como un juez implacable, como alguien que anda buscando venganza, alguien que es manipulador, que extorsiona, que amenaza, cuando nosotros hemos tenido todos esos falsos conceptos de Dios y de repente Dios se revela a nosotros como un padre amante, ¿qué es lo que ocurre? Su nombre, su carácter es santificado en nuestras mentes y, y proclamado santo y declarado santo por nuestros labios, porque ya reconocemos que verdaderamente Él es santo, Él es justo. Y de esa forma, el nombre de Dios es lavado, es limpiado, es purificado en nuestra mente y en nuestros conceptos acerca de Él. Es algo similar a cuando hablamos de glorificar a Dios. Cuando Dios glorifica al hombre es que Dios le da de su gloria al hombre, le da de su carácter, pero cuando el hombre glorifica a Dios, que el hombre reconoce y revela la gloria de Dios, es decir, el carácter de Dios en su vida. Lo mismo cuando el hombre santifica el nombre de Dios, es el hombre, ¿verdad? Cuando Dios santifica al hombre, implica a Dios darle de su santidad al hombre, darle su carácter al hombre y el hombre manifestar, al manifestar este carácter, al manifestar el nombre de Dios, entonces el hombre está santificando el nombre de Dios porque está dando a conocer a Dios tal como Dios es. Porque los falsos conceptos son removidos y las personas pueden conocer a Dios tal como Él es. En 2 Timoteo 2:21 dice así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra.
Así que ser santificado implica ser limpiado de nuevo. Y una vez el hombre es limpiado, pues está dispuesto para toda buena obra y de esa manera es útil para el Señor, es un instrumento de honra, porque glorifica a Dios y santifica el nombre de Dios, en lugar de profanar el nombre de Dios y tirarlo por tierra al llamarse cristiano y no serlo verdaderamente. En Ezequiel 36:23 dice, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Dios santificar su nombre implica dar un conocimiento y que haya un conocimiento sobre las naciones acerca de Dios. Por eso dice que es un gran nombre que fue profanado entre las naciones. Dejará de ser profanado porque sabrán las naciones que yo soy. Es decir, sabrán cómo soy, sabrán mi nombre, sabrán mi carácter, que yo soy Jehová. Cuando el hombre conoce el nombre de Dios, cuando el hombre conoce el carácter de Dios, cuando el hombre conoce lo que es Dios, entonces el nombre de Dios deja de ser profanado y comienza a ser santificado, porque ahora el hombre puede decir verdaderamente Dios es santo. Así que cuando el hombre glorifica a Dios, cuando el hombre santifica a Dios, cuando el hombre le da gloria a Dios, cuando el hombre bendice a Dios, no es de la misma forma en que Dios lo hace. Cuando Dios lo hace sobre el hombre, es Dios dándole estas cosas al hombre. Cuando el hombre lo hace para Dios, es que el hombre reconoce que las buenas dádivas proceden de Dios y que verdaderamente es bueno. Cuando el hombre santifica a Dios, es que lo reconoce como santo. Cuando el hombre glorifica a Dios, el hombre está revelando esa gloria de Dios, está dando a conocer cómo verdaderamente es Dios. En Ezequiel 38:23 dice, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Nuevamente, santificar a Dios implica que Dios es engrandecido, es visto más grande, su amor es comprendido de una manera más abundante, y Él es conocido entre las naciones, y sabrán de nuevo que yo soy Jehová. Nuevamente conocerán su nombre, conocerán su carácter, cuando Él sea engrandecido, santificado, conocido. Por eso, cuando Jesús nos enseña a orar, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, Jesús nos quiere revelar lo que es Dios como identidad, ¿verdad? ¿Cuál es su identidad? Que Él es un Padre amante, que nosotros somos sus hijos, que nos podemos acercar confiadamente al trono de Dios, como que Él es un Padre. O sea, sabiendo y teniendo la convicción de que Él es un Padre que tiene cuidado particular, que valemos mucho para Él, que Él mismo nos ama, que Cristo no tiene que convencerlo para que Él sea bueno con nosotros, este, que sabemos que Él siempre nos escucha, que Él sabe de qué cosas tenemos necesidad y está más que un Padre terrenal que está dispuesto a dar buenas dádivas a sus hijos, más que un Padre terrenal, Dios desea dar buenas dádivas a sus hijos. Y que Él tiene todo el poder en el universo para dispensar estas dádivas a sus hijos. Pero no solamente eso, sino que también Jesús desea que al acercarnos a Dios tengamos en nuestro corazón el deseo profundo de que Él sea reconocido como santo y que toda la tierra, todas las naciones conozcan su bondad. Somos, en ese aspecto, Jesús nos está enseñando que cuando nos acercamos y decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estamos expresando el corazón de Cristo, el Espíritu de Cristo, que lo que desea es que el mundo conozca a Dios, que lo que desea es que el mundo sea limpiado de los falsos conceptos acerca de Dios, que realmente el mundo, todo el mundo, todas las naciones conozcan cómo es Dios y que Él es un Padre amante. Y toda la tierra que se ha tirado al nombre de Dios, ¿verdad? Todo el sucio, toda la inmundicia que se ha puesto sobre el nombre de Dios, se ha quitado. Eso implica la expresión de santificado sea tu nombre. Es un deseo de un hijo que desea que su padre
sea visto como santo y como justo ante los ojos de todo el universo. Tremendo. Es un hijo que sabe de la bondad de un padre y que solamente desea que todo el mundo conozca esa bondad de ese padre. Habacuc 2:14 nos dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. El santificado sea tu nombre es la expresión de ese anhelo, de que realmente la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Jehová, es decir, de su carácter, de su nombre. Levíticos 22:32 dice, y no profanéis mi santo nombre para que yo sea santificado en medio de los hijos de Israel, yo Jehová que os santifico. Es decir, cuando ya dejamos de atribuirle a Dios falsos conceptos, falsas características a su carácter, a su nombre, entonces Él comienza a ser santificado en medio de los hijos de Israel, es decir, en nuestra vida. Por medio de nuestras vidas, Dios comienza a revelarse como santo ante el mundo. Siendo Dios quien nos santifica, pero siendo nosotros instrumentos de honra por los cuales la santidad de Dios se puede manifestar al mundo y el mundo puede conocer cómo es Dios. No en palabras nada más, sino también en vidas en donde se manifieste la vida de Dios. Y esto ocurre cuando nosotros reconocemos cómo hemos fallado en el pasado y de dónde Dios nos ha rescatado. Salmo 51:4, el salmista expresa, ¿verdad? Algo así. Cuando dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo ante tus ojos. Seas tú reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nosotros sabemos que de nosotros solamente procede lo malo y que de nosotros es que ha salido la inmundicia, la maldad, la injusticia, la impureza, y que Dios ha sido misericordioso con nosotros, eh, aún a pesar de ese pecado y teniendo presente el reconocimiento de que hemos pecado y que Dios ha permanecido siendo un Padre amante aún a pesar de nuestro pecado, va a brotar de nosotros y de nuestro corazón ese deseo de que Dios sea reconocido justo en su palabra y puro en su juicio. Pero es causa y efecto. Primero lo reconocemos como Padre, reconocemos que todo su poder y la omnipotencia de Dios está sujeta a su identidad como Padre. Eso va, ¿verdad? Una cosa detrás de la otra. Luego nosotros, al recibir esas bendiciones y esas buenas dádivas, al recibir lo que Dios dispensa sobre sus hijos, a recibir su Santo Espíritu, entonces nosotros podemos no solamente anhelar que el nombre de Dios sea conocido tal como Él es, su carácter, sino que también podemos anhelar ser nosotros instrumentos en quienes se vea la justicia de Dios y la pureza de Dios, y que Dios sea reconocido justo y tenido por puro. Eso está expresado en la frase santificado sea tu nombre. Y ese es el deseo de un hijo, aquel que reconoce a Dios como Padre y como más Padre que el mismo Padre terrenal, como el único Padre que verdaderamente puede darte un concepto correcto de tu valor, de mi valor, como el único Padre que puede darnos un concepto correcto de nuestro valor, de cuánto valemos para Él y, y de cuánto Él nos ama. Es el Padre Celestial, es Dios. Y conociendo a ese Padre Celestial, eh, naturalmente va a surgir en nuestro corazón el deseo, el anhelo, la esperanza de que otros también le conozcan así como lo que es Él. Va a surgir en nuestro corazón, así como cuando alguien habla mal de nuestros padres terrenales, no nos gusta y queremos que no tengan ese falso concepto de nuestro Padre terrenal. A veces, pues sí, nos hemos buscado pues nuestra propia mala fama como seres imperfectos que somos, pero no nos gusta que nuestros padres
el nombre de nuestro Padre terrenal sea tirado por tierra. Yo recuerdo en ocasiones, em, hubo personas que, como todos, ¿verdad? Todos en algún momento hemos recibido alguna crítica, algún señalamiento, algún juicio. eh, de- ah, Tal vez todos hemos sentido que en algún momento se ha dicho alguna mentira de nosotros. Y a nosotros no nos gusta, pero no nos gusta cuando se hace de nuestros padres, ¿no? Y yo recuerdo que en el pasado, este, en alguna ocasión se dijo algo de mi papá que, que yo recuerdo que mi hermana se enfurecía mucho y mi hermana decía, a mí no me importa que digan lo que sea de mí, pero que con mi papá no se metan. O sea, y eso expresa el corazón de un hijo. Eh, Asimismo, eh, cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios y lo tenemos por Padre, nosotros no vamos a querer que se tengan falsos conceptos de Dios, que se digan mentiras acerca de Dios, que se digan conceptos equivocados acerca de Dios. Y capaz que las personas que lo piensan o lo dicen, piensan que están diciendo la verdad, pero su mente está entenebrecida y no conocen verdaderamente a Dios. Aquí tenemos el deseo de un hijo de que conozcan a su Padre, tal como Él lo ha conocido. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es mi Padre que solamente cuidas y bendices y amas y valoras y has dado a tu Hijo por amor y no te reservas nada, sino que das todas las cosas, que tienes cuidado particular y que lo haces porque simplemente eres amor. Padre, deseo que así como yo te he conocido como ese Padre, que otros te conozcan. Eso es lo que quiere decir Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Y termino con Juan 17, 1 y 3, que dice, esto es la oración de Jesús, ¿verdad? Para verlo, Jesús aplicando estos mismos conceptos en su oración de Juan 17. Jesús habló estas cosas y levantando los ojos al cielo dijo, ¿a dónde? Al cielo. Padre que está en el cielo. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Dame de tu gloria para yo poder revelar tu gloria. Y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cristo es un hijo que reconoce a Dios como su Padre, que le puede dar su gloria, que le puede revelar su gloria, su carácter, que lo puede bendecir, que tiene un cuidado protector sobre él al estar en los cielos. Y su anhelo es que los hombres conozcan a Dios el Padre como el único Dios verdadero. Ese es el deseo de Cristo. Y que el hombre reconozca que Cristo es el enviado de ese Padre, de ese único Dios verdadero, y que Dios es tal como Cristo lo ha revelado. Ese es el deseo de Cristo, que el hombre conozca a Dios como Él lo conoce. Y ese mismo deseo va a estar en nosotros cuando nosotros le conozcamos de verdad como nuestro Padre y como el Padre perfecto que solo tiene buenas dádivas para derramar, para dispensar, dones perfectos para darle a sus hijos, mucho más abundantemente de lo que podemos pedir o pensar. Que Dios nos bendiga.